Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos y presidente de CONAGO, la Conferencia Nacional de los 32 gobernadores del país. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Es un gusto estar contigo, como siempre, Sabina. Acabas de cruzar la Ciudad de México, vienes del Zócalo, estuviste en la reunión con el presidente, el canciller y los gobernadores. No, los gobernadores no. Estuve representando a los gobernadores, estuvo todo el cuerpo diplomático, embajadores y cónsules, que representan al Servicio Exterior Mexicano en el mundo. ¿Y qué, Graco, vamos a pagar el muro? Los mexicanos. Bueno, yo creo que hubo una importante definición ya más puntual del presidente, que yo saludo, por supuesto, en la reiteración ya abierta y clara del presidente, en buena hora que haya sido ya mucho más explícito, de que no se va a pagar el muro por ningún motivo. Si este señor, el presidente electo Trump, piensa regresar a, por lo menos dijo, a 2 millones de mexiamericanos a México y piensa poner aranceles que impidan que las empresas norteamericanas tengan fábricas en México, ¿cuál es la reacción del presidente y de los gobernadores? Bueno, yo te puedo hablar de los gobernadores. Hablemos Estamos de los preparando gobernadores. de la Conferencia Nacional de Gobernadores el día lunes 12. Tenemos una reunión en Nuevo Laredo con los gobernadores de la frontera norte para establecer ya la agenda de una relación bilateral que está más allá de la lógica de dos países, sino de una región económicamente activa que es la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Esta realidad económica que el señor Trump no entiende, no tiene claro porque no entiende de nada, de muchas cosas, está viva y funcionando, creando beneficios muy importantes a ambos estados de la frontera. Y los gobernadores fronterizos ya hablaron con sus contrapartes, los sureños de Estamos Estados fijando Unidos. una estrategia, porque fíjate que excepto California, que es demócrata, son republicanos del partido, se supone que pertenece a Trump, pero ellos tienen otra visión de las cosas porque están viviendo una economía y una actividad integrada, porque son regiones económicas. El señor Trump no entiende que hoy un vehículo se construye de partes construidas en China, en Hungría, en Polonia, y se ensambla en un país. Así es. Él quiere regresar a 1970, ¿no? A la visión esta del capitalismo de país, que ya no existe más cuando la economía se ha globalizado. Sí, ya se le olvidó que el muro de Berlín se cayó en 89, ¿no? Así es. Se van a reunir los gobernadores de la frontera norte de México con los gobernadores de los estados sureños de Estados Unidos, porque es una economía integrada la que tienen entre estos estados. Y por supuesto, y la composición política, como te decía, la mayoría de ellos republicanos, excepto California, que es demócrata, y del lado de México, panistas, un independiente y 2 priistas, de origen priista. Entonces, esta es la realidad del mosaico político, que finalmente las economías se integran más allá de las ideologías. Y más allá de la ideología republicana, ellos están dispuestos a negociar directamente con los mexicanos. Pues por supuesto, que será un quebranto económico terrible para la frontera si se impone la lógica de Trump, la del muro, la de los aranceles y todo esto que está planteando. Ahora mismo tú tuviste recién una reunión con el embajador de Japón para hablar de la planta, corrígeme, ¿es Toyota que está en Morelos? No, está Nissan. Tiene Nissan. más de 50 años Nissan allá. Y lo mismo, supongo que fue una conversación en términos económicos y de mutua conveniencia. Por supuesto, y debo decirte que estuve también con el embajador de China y estamos preparando una misión de gobernadores, un grupo de gobernadores que vamos a ir a hablar a China y a plantearle a los homólogos bajo el sistema político que existe en China la conveniencia, con los grupos empresariales más importantes de China, de abrir nuestras opciones de inversión a nivel de entidades federativas. Lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Vamos a superar esta visión de esperar que el gobierno federal tenga iniciativas, las ha tenido, han fracasado todas con respecto a China, y vamos a voltear y decirle a Estados Unidos, tenemos otra opción como país, consolidar el acuerdo económico con la Unión Europea y irnos también a una economía de gran valor
y de gran importancia que es China, Sería para una- que sepa que somos capaces de hacer cosas más importantes para nuestro país que lo que nos plantea como único destino, que es el tener una relación de sometimiento hacia su gobierno. Ha sido desde el principio una equivocación de México mirar exclusivamente al norte. No, yo creo que los bloques económicos, Sabina, se integran. Hoy las regiones son cadenas de valor, se complementan. Es la región de Europa, es la región de Asia-Pacífico y es la región de Entonces, Norteamérica. lo que tú dices, el señor Trump se está desintegrando. Entonces hay que integrarse con otras regiones, China, Japón. Que es la ventaja que tenemos porque damos al Pacífico también como país. Y tenemos una posibilidad muy importante e histórica de comercio. Nissan de Cuernavaca tiene más de 50 años de haberse instalado. Fue la primera planta Nissan japonesa fuera de Japón. El gasolinazo. ¿Cuál es la respuesta de Conago al gasolinazo? Bueno, una respuesta muy contundente de no haber sido invitados a una reflexión en diciembre para ver cómo enfrentaríamos juntos este problema. Asociar el 30% del IEPS que se cobra en las gasolinas va para las participaciones a estados y municipios. Pero eso no quiere decir que tengamos una actitud irrestrictamente de sometimiento, porque esto va a beneficiar fiscalmente a los estados, a las entidades federativas. Pero hubiéramos preferido haber tenido tiempo para haber platicado cómo construir salidas regionales para este impacto que tendría la gasolina y la apertura del mercado de gasolinas, que ya es un hecho. Este año se implementa Es la un apertura. hecho, o sea, Conago lo está tomando como esto no hay para atrás. No podemos revertir la decisión porque se tomó en el Congreso, Sabina. Se votó por diputados y senadores. Que no se llame engaño a nadie. Ellos votaron en mayoría esta reforma a la ley de ingresos y a la miscelánea fiscal, que es... Y el aumento a las... Ahí está fijándose un aumento con la tasa fiscal del IEPS y de IVA. O sea, tú dices que en la letra chica de la reforma energética estaba esto previsto. No en la reforma en sí, no. En la ley de ingresos que adelanta, que acuerda en un transitorio, adelantar, en la reforma quedó que el 18 se aplicaba este modelo. Se adelanta 18. Un año, el 17, y se fija el Pero precio. pero lo votaron los Fue aprobado por legisladores. ellos en la ley de ingresos. ¿De todos y los la partidos? No, hay partidos que votaron en contra, evidentemente, que no estuvieron de acuerdo, pero otros sí, y ahora fingen demencia, ¿no? Pero sí también. Hubo un voto mayoritario, tanto en senadores como en diputados. Entonces regresemos. Ustedes dicen no hay para atrás. Esta no es la postura de Conago no es contradecir al presidente en esto. No hay para es atrás. contradecir, no. No hay para atrás en términos de que nos parece que hay que ir hacia adelante con una propuesta, Sabina, de fortalecimiento de la economía y defensa de la economía. Incluso el acuerdo o el pacto que han firmado, que han acordado con empresarios y sindicatos, es insuficiente en nuestra opinión, en mi opinión. Yo insisto, y lo he dicho desde el primer día, no puede seguir sacrificándose el ingreso en la lógica de querer controlar una inflación cuando se desatan precios a los combustibles, a la electricidad, Pues sí. va a acabar golpeando la canasta básica, el de consumo de la mayoría de los mexicanos, y entonces sigue castigándose el salario. Entonces, ¿qué hacer? Mira, pongo un ejemplo. Con el ajuste de la devaluación que ha tenido el peso con respecto al dólar, calculemos un 20% de devaluación, de depreciación del peso frente al dólar. Un empresario que invierte en dólares está ganando 20% en la depreciación y pagan pesos a los trabajadores mexicanos. Eso no justifica que hagamos un ajuste al alza para mejorar el ingreso de los mexicanos. O sea, tú hablas del salario mínimo. No, del salario. Del salario. Ni de todos O los sea, salarios. ¿subir cuánto el salario? 2.5 más con un acuerdo emergente con lo que se aplicó en el mes de diciembre. 5 puntos más para aplicar resarcir el poder de compra de los trabajadores. 2.5 de lo que ganas más. Sí, hacer Es un poco, ajuste. ¿no? Si No, nos, no es si poco. se nos va a ir la inflación. No, porque ya tienes un 20%. incremento de casi 4. Llegaríamos a 6.5. ¿Y hay resonancia de esta idea en Conago? Mira, yo estoy construyendo un diálogo con la Coparmex, con el propio hoy Consejo Coordinador Empresarial, platiqué con Juan Pablo Castañón de que empecemos a hablar de esto, porque no es posible que se hable de todo un programa de reactivación económica, que hay que hacerlo, de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria, que es la que más emplea. De cada 10 empleos, estas pequeñas industrias son las que dan el empleo más que las grandes industrias, porque están más sofisticadas y tecnológicamente más desarrolladas las grandes empresas
que producen ya industrialmente en nuestro país, pero las grandes y pequeñas industrias y medianas son muy importantes en la economía en cualquier país. Y generemos un poder de compra, un poder adquisitivo que nos permita que funcione la economía. ¿De qué sirve hablar que se va a apoyar con créditos blandos y se va a apoyar con una serie de medidas a las empresas, que en buena hora que se haga, pero sin fortalecer el poder adquisitivo de los mexicanos? Eso es un absurdo económico desde cualquier punto de vista. Estaba leyendo el Twitter de la gobernadora Claudia Pavlovich y decía que ella y su gobierno van a salir a comprar gasolina en Estados Unidos. Esa es parte de la realidad del mercado. Esa es parte de la realidad del mercado. Y otras... la parte norte del país, hablando de lo que originalmente empezamos la conversación, sí, te habla de que el mercado energético ya en apertura puede perfectamente tener no el precio de México, sino el precio de Texas o California. Entonces, digo, esto es muy paradójico, pero es totalmente lógico. Claro. ¿Por qué no importar las gasolinas directamente? Se están planteando hacer así. El mercado te va a ir abriendo progresivamente. Van a empezar por el norte y a la mitad o más adelante, en el segundo semestre de este año, empezaremos en el centro del país hacia el sur del país. Ahora, el amago de la violencia. ¿Qué hacer con estas protestas? Yo creo que totalmente justificadas de la gente, salen indignados, salen decepcionados, se sienten engañados por los partidos políticos, incluso por el presidente que hace un año decía en la televisión con mucha seriedad, esto que estamos haciendo, la reforma energética es para que ya no vuelvan a subir las gasolinas y están subiendo y 20%. Pero ¿qué hacer para que esta protesta sea positiva para el país y no devenga en violencia? Yo creo que lo más importante es explicarnos el descontento y el malestar y que es no justificar, eso sí, los actos de vandalismo. Los actos de violencia te generan más violencia y no te plantean salidas alternativas. O es la frustración que existe en los sectores que se ven engañados, o es también el acto deliberado de que quieren llevarnos a un plano de confrontación donde no ganemos nadie, sino perdamos todos. Es claro que está organizado la mayor parte de la... Yo tengo la impresión de que es una mezcla, pero que hay que saberlo. En Morelos no pasó nada de esto. Eso te habla de cómo también hay niveles de construcción de diálogo y de acuerdos y de relación con la sociedad. Pero lo más importante, Sabina, yo quiero decírtelo con toda franqueza, es que hay que canalizar este malestar en una alternativa de solución, no de justificación y de falta de explicación y de querer argumentar y proponer que le digan a uno qué hay que hacer cuando hay que saber qué tenemos que hacer para enfrentar el tema. Es decir, los estamos escuchando y estas son nuestras soluciones, las proponemos. Es lo que la CONAGO está trabajando y ese es el acuerdo que tomamos en CONAGO para aterrizar regionalmente, incluso queremos todas las medidas en la simetría de las economías. El sur es muy diferente al norte, al centro del país, todas esas asimetrías. Los gobernadores tenemos la responsabilidad de la gobernabilidad, por supuesto, y requerimos también instrumentos para garantizar a la gente de México que no va a afectárseles en esta medida, sino que hay salidas también para poder blindarnos o mejorar las condiciones frente a lo que está pasando en esta realidad. ¿Cuándo presenta CONAGO una propuesta a la gente? Le estamos construyendo ya con el gobierno, con Hacienda, con el director de Pemex y el secretario de Energía. Fue la primera parte de esa reunión. Y estamos abriendo un diálogo con los propios empresarios, nosotros y con el gobierno federal, para plantearles que el pacto que se hizo no es, en mi opinión, lo suficientemente amplio en el consenso para que lo hagamos más amplio y implementemos medidas muy claras, entidad por entidad o regiones por región. ¿Cómo es posible, Graco, que habiendo videos donde se ve claramente que está organizado este vandalismo, que sí a veces son 1 o 2 o 3 chamacos que se lanzan contra las vitrinas de las tiendas, pero muy a menudo son muchachos que vienen con gorras o que vienen con guantes, que los identifica, que se suben a un camión, que se los lleva al Estado de México, en fin? ¿Cómo es posible que todavía no sepamos quiénes son y que estén a su vez intervenidos y desarticuladas estos peligrosos llamados al vandalismo? ¿Cómo es posible? Pues yo creo que esta es la debilidad que tenemos en el Estado mexicano. Hay actos de violencia cotidianos en este país, no son nuevos.
esto se agrega como una parte de la protesta social, pero hay otros actos en un ámbito de violencia cotidiana que es terrible, Sabina. La violencia del crimen organizado, la violencia de una guerra fratricida ¿Tú crees que el crimen organizado está metido en esta...? Hay partes en que sí, yo creo que actuaron ellos, y sectores que políticamente creen que es lo que hay que hacer, estabilizar y colocar al país en un caos, en una crisis mayor, para poder generar una alternativa más adelante. Pero también hay gobernadores. Bueno, hay gobernadores que realmente no gobiernan, y también, yo debo decirlo, en muchos casos hubo que defender las instalaciones estratégicas del Estado mexicano, y a veces insuficiencia y apoyo de la Policía Federal, porque andaban metidos en muchos lugares de mayor crisis y fue muy difícil. Lo que demuestra que hubiéramos tenido una gran oportunidad si dialogamos antes de todo esto con el gobierno federal, entendiendo que esta situación iba a crear un ambiente de rechazo y de malestar en la población. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Aceptó que fue un error no hablar con ustedes, con los gobernadores antes? No lo hemos conversado con él, yo no lo pude conversar, lo vi hasta hoy día, en primera vez que me lo encuentro, es un acto, simplemente saludámonos, pero voy a tener una entrevista, el lunes ya tengo una entrevista con él para explicar nuestro punto de vista y plantearle también el que vayamos a una salida que tenga que ver con el salario y el fortalecimiento de la economía interna del país. Graco, muchas gracias por esta plática y esperamos, estamos atentos a qué pasa el lunes y qué dice formalmente la CONAGO. Ahí estamos trabajando. Gracias de nuevo.